María Idalia Gómez, buenos días, buen viernes, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, muy buen día. Pues muy bien, gracias, muy buen día a la audiencia también. Buenos días, estamos tratando de contactar a Anabel Hernández. En cualquier momento estaremos con Anabel para escucharla, pero déjame arrancar esta mesa contigo. Y bueno, proponemos detenernos en Televisa Leaks, esta investigación especial que hemos estado presentando. Ya presentamos la primera parte de Televisa Leaks. Es una cantidad de información gigante, 5 terabytes, se dice fácil. Hemos presentado ya varios reportajes en este programa. Hemos tenido algunas entrevistas importantes como la del doctor Samuel González Ruiz y otras respecto a Televisa Leaks. ¿Qué estás viendo, Maridalia, en esta investigación, en lo que nos revela y en el fenómeno que está ocurriendo en torno a ello? Bueno, quiero comenzar, Carmen, con un tema que me parece muy importante, que ya lo has abordado. La verdad es que has ido desmenuzando cosa por cosa y ha sido muy interesante eso. Me parece, que logras mostrar la metodología y el sistema empleado por una empresa, como ocurre en muchos lugares del mundo, pero como una empresa sumamente poderosa en Iberoamérica, con capacidades destructivas, y que la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas señala de cómo no pueden esos entes permitirse por parte de los estados tener vigencia. Entonces tenemos una primera puerta, que es Naciones Unidas y la Convención Anticorrupción, que podría ser la puerta para el gobierno mexicano. La segunda ventana ¿tú invocarías a la Convención Anticorrupción de la ONU? De la ONU, así es. ¿Para que el Estado mexicano haga algo? Así es, para que tome una resolución frente a lo que ha sido la actuación de una empresa que ha pretendido incidir en lo político, o que ha incidido total y absolutamente, pero además, bueno, eso me va a llevar a otro punto, ha pretendido incidir de múltiples maneras en lo político, en lo económico y en lo social. Es decir, un efecto corruptor amplísimo, sobreponiéndose al Estado mismo. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevé las acciones que pueda hacer el Estado mexicano, en este caso, para emitir las sanciones. Pero ese es solo un punto. Quiero ir a otro punto. Cómo el silencio a veces se puede volver cómplice, la omisión se puede volver cómplice, y más de la información que yo he tratado de ir como acompañando en esto que ha sido interesante estar leyendo y viendo y escuchando, pues preguntaba al gobierno por qué no se ha pronunciado. Y me han dicho que están esperando a conocer más información, pero que eso no dista de que no estén haciendo cosas. ¿Qué vayan a hacer y qué resolución vaya a tomar Claudia Sheinbaum, la presidenta? No se sabe, pero quiero decirte algo, un precedente muy interesante. Recordarás cuando Andrés Manuel López Obrador denunció que estaban siendo extorsionados por Televisa en el caso de la ahora gobernadora de Veracruz. Bueno, a partir de ese momento, la resolución que se tomó al interior de la campaña de Claudia Sheinbaum fue blindar a la que es hoy presidenta del propio grupo Televisa, para impedir que hubiera no hubiera acercamientos, al menos en campaña o precampaña, campaña, no hubiera acercamientos, acuerdos o medidas de ningún tipo, por la falta de confianza que existía ya a partir de esa experiencia con la televisora. Entonces veamos qué tan limpia hay esa relación o no, en función de lo que decida hacer o no la presidenta. Anabel Hernández, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Querida Carmen, Maridalia, auditorio, gusto en saludarles. Sobre el tema Televisa Leaks del que estamos hablando con Maridalia, ¿qué dirías, Anabel, esta mañana? Bueno, Carmen, antes que nada, una felicitación para ti, para el equipo y, por supuesto, para Germán, que tuvo la entereza, el valor de poder filtrar una información de esta naturaleza. Creo que si no fuera por él, por su valor, por entender que esa información no le pertenecía solo a él, sino era una información de interés público, y creo que eso es muy importante recalcarlo una y otra vez. Es una información de interés público que ha incidido en la vida pública, que ha incidido en la vida de diferentes personas, en particular, como ya lo expuso el caso Televisa Leaks en la mía, que después quisiera hablar sobre esto.
Así que es muy importante que haya este tipo de información pública, porque si no los ciudadanos, los periodistas, los políticos, la gente en general, no podría saber realmente cómo tras bambalinas, en un manto de oscuridad y de anonimato que permite una total impunidad a este tipo de prácticas, se mantendrían pues por siempre, ¿no? Entonces es muy importante esta filtración de datos. Yo creo que honestamente este escándalo es muy similar, dijéramos, en su magnitud, en su daño a la sociedad, las malas prácticas, en la violación de códigos de éticas y en actitudes y acciones pues que bien podrían catalogarse como delitos, como por ejemplo campañas de difamación, etcétera, etcétera, pues esos son delitos, ¿no? Como el caso de Rupert Murdoch, te recordás, este importante empresario de medios en Gran Bretaña que utilizó instrumentos de espionaje para estar grabando a personalidades, espiando a personalidades, una situación que en Inglaterra se convirtió en un escándalo mayúsculo, pues porque evidentemente era una mala práctica, además de una serie de delitos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí realmente me preocupa como ciudadana el silencio de muchos medios de comunicación y me parece que están traicionando a sus audiencias. Porque bien sabemos, Carmen, para bien o para mal, así ha estado la historia de México, Televisa durante décadas ha sido la principal fuente de entretenimiento e información para los mexicanos. Esa es la realidad. Para mucha gente hoy en día, creo que cada vez menos por la variedad hoy que hay de otras fuentes de información, incluso en streaming, etcétera, etcétera. Pero dijéramos, para mucha gente, si uno ve las estadísticas, justamente la estadística esta que acaba de sacar el INEGI sobre percepción de violencia en las ciudades, ahí dicen hasta el final una estadística muy importante, Carmen, que hablan de que la gran mayoría de las personas, estamos hablando de más del 80% de las personas que el INEGI encuestó, se informa a través de la televisión. ¿Y de qué televisión? Pues es principalmente de la televisión abierta, no la televisión de paga. Estamos hablando de una masa de millones y millones de mexicanos que pues, no tienen para pagarle la información, la televisión de paga, y pues se alimenta, se nutre su cerebro, su ánimo, su información, su criterio, su opinión pública se basa en lo que se transmite en la televisión. Por eso es muy importante poder haber descubierto, que ustedes hayan podido descubrir esta otra cara de Televisa. Sabíamos, lo hemos sabido desde siempre, ¿no?, que Televisa ha estado sujeto al poder. Siempre ha sido como una comparsa del poder. No importa de qué partido político o de qué sexenio, siempre ha sido así. No olvidemos que tan ha sido así que uno pensaba que con Andrés Manuel López Obrador, con su gobierno, esas dinámicas podían cambiar, justamente porque López Obrador, cuando estuvo en la oposición, durante mucho tiempo estuvo criticando a Televisa, señalando que eran prácticamente socios de la mafia en el poder, y de pronto nos encontramos con inicio del sexenio, que Bernardo Gómez, parte de esa mafia, que según él era mafia en el poder, es uno de estos asesores del Consejo de Empresarios Top 10 de México que están al lado del presidente. Y lo vemos, Bernardo Gómez, un vicepresidente, si no me equivoco, o copresidente de Televisa en aquella época. Entonces estamos hablando de cómo esta televisora, independientemente de todo, tiene tal poder de incluso haberse mantenido sentada al lado del presidente durante el sexenio de López Obrador. Ignoro en este momento cuáles son las dinámicas de relación entre Claudia Sheinbaum y Televisa, no lo sé. Aparentemente, al menos a simple vista, parecían no ser tan estrechas. Recordemos que incluso López Obrador viajaba en sus giras presidenciales con Bernardo Gómez. Hubo reuniones políticas importantes en la propia casa de Bernardo Gómez, donde llegó el presidente, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que evidentemente una televisora que tiene este poder en México, por supuesto, está sujeta a rendir cuentas. Y esta filtración de Televisa Leaks
la obliga a rendir cuentas. Creo que esta estrategia de estar golpeando o tratando de menospreciar la capacidad física o incluso legal de Germán para poder revelar esta información queda honestamente en un segundo plano, porque la información que él ha tenido el valor de revelar es tan importante que creo que supera cualquier otro tipo de obstáculo o observación que pudiera darse, porque además son hechos. O sea, la información está ahí. No es una percepción de Germán, no es una percepción de Aristegui Noticias, es que yo creo que es así, es que me parece. Es muy claro los documentos y los chats y quienes están involucrados en estas dinámicas de desinformación perversa, Carmen. Utilizar, envenenar las redes sociales, Televisa y esta empresa de Metrix, porque se entiende que una no hubiera podido operar si la otra sin Metrix, ¿no? ¿Cómo hacen todas estas campañas para inflar a personajes públicos o para denostar a personajes públicos o personas de la vida pública de México, como somos los periodistas que hacemos nuestro trabajo en función de dar a la gente información de interés público? Y entonces uno se convierte en un personaje incómodo para los intereses de Televisa, de Metrix, y habría que saber hasta dónde llega el tema, quién paga, quién promueve, quién hace que esta red se mueva. Y en el caso mío, Carmen, y quiero agradecerles realmente esta situación, te lo digo sinceramente, porque durante varios años ya, y justamente más o menos 2020, 2021, yo comencé a detectar que había en las redes sociales una dinámica artificial, se veía artificial. ¿Por qué se veía artificial? Porque eran casi las mismas palabras que se repetían supuestamente en cuentas de personas o bots una y otra vez, de falsos argumentos, calumnias y difamación a mi trabajo periodístico. Y gracias a ustedes, al trabajo que valientemente han revelado, ahora sé que, por desgracia, parte de esas campañas artificiales porque no es gente verdaderamente crítica que puede tener una opinión diversa, y yo la respeto y la respetaré siempre por encima de todo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar sembrando falsas opiniones pagadas. Alguien te paga para opinar algo, o alguien te paga para crear un bot y pensar que alguien está pensando algo en contra de mi trabajo periodístico. Y termino diciendo que esto justamente, Carmen, he podido detectar, gracias a la información que ustedes han descubierto, que al menos una de las campañas de difamación y desinformación en torno a mi trabajo que estuvieron circulando fue parte de las creaciones de Palomar en conjunción con Metrix, justamente en 2021, cuando yo publiqué el libro de Emma y las otras señoras del narco y revelé que actrices, conductoras muy famosas de Televisa, que son parte del, digamos, el capital humano más importante de Televisa, como la señora Galilea Montijo, habían tenido relaciones sentimentales, sexuales, con capos del cártel de Sinaloa. Es al menos una de las campañas sucias en contra mía que se detonan justamente en ese momento. Y me parece que es de interés público saberlo. Agradezco poder tener oportunidad de saberlo. Y me parece que este tipo de campañas sucias, Carmen, pueden derivar en cosas muy, muy graves. O sea, quien impulsa, quien envenena, quien patrocina campañas sucias, en casos como personas que hemos sido incómodas al poder, como tú, Carmen Aristegui, y como otros periodistas, este tipo de campañas pueden llegar a eventos realmente de consecuencias inconmensurables, incluso como ataques físicos a las personas que somos víctimas de estas campañas de difamación. Por eso es importante poder conocer esta información. Sin duda, Anabel Hernández, un abrazo para ti, un abrazo para Maridalia. Gracias por estar aquí analizando el tema Televisa Leaks, y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Gracias a las dos. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta mesa. Estamos de regreso y quería retomar algo
Maridalia Gómez, regresamos con Anabel Hernández y contigo regresamos con ¿qué punto querías destacar? Nada más quiero cerrar, Carmen, con dos cosas muy importantes. El silencio que mencionaba Anabel, que es muy significativo, se va a la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dicho nada sobre los dos empleados que trabajaban, que tenían dos cachuchas, no ha dicho nada sobre las investigaciones en Televisa Leaks, no ha dicho nada sobre las investigaciones que tenía contra la gestión de Arturo Saldívar, que tendría mucho que ver, ahora tendría mucho que ver sobre el impacto del poder que podría estar detrás del propio Saldívar y ejercer el propio Saldívar. Y además también en qué terminó las investigaciones contra el magistrado Camero, a su hijo particularmente difaman brutalmente en el caso de la escuela Westin Hill. Bueno, pero no solo eso, Carmen. En el tema más importante, al ser Televisa una empresa estadounidense, aquí hay dos elementos muy importantes. Lo que dijo el doctor Samuel González. Exacto. Y quiero aterrizar algo. Es empresa estadounidense. Así es. Quiero justo aterrizar algo que él dijo. Una de las cosas muy importantes es que al ser una empresa Televisa, cualquier ciudadano, persona que tenga la nacionalidad estadounidense puede solicitar a su Congreso, a su congresista, una investigación para investigar cuál es la calidad ética de la empresa y si ésta debe permanecer. Y también cualquier despacho de abogados puede empezar lo que allá se llama una class action, que es una suerte de demanda colectiva, que puede beneficiar a todos los que han sido difamados, demandados y las afectaciones al propio Estado mexicano. Así comenzó el FIFA Gate, precisamente de esa manera. Y hay que decir una cosa muy importante. No importa para nada, no importa las motivaciones que tenga una persona para dar a conocer una información, que hay que aclararlo, no es una filtración, Carmen, no es una filtración, es una entrega de información que fue revisada, verificada e investigada por Aristegui Noticias, por el equipo de Aristegui Noticias. Luego, entonces, no importa la motivación que pueda tener Germán, que por cierto, la Ley Anticorrupción de Naciones Unidas obliga al Estado mexicano a protegerlo, sino que porque las motivaciones pueden ser cualquiera. Lo que importa es la información y que ésta sea investigada. Así es que puede haber investigaciones del Departamento de Justicia, del Congreso de Estados Unidos, la solicitud por parte de despachos estadounidenses que puedan parecer que no tienen interés, pero a la que puedan sumarse una serie de personajes que han sido afectados, difamados o afectados de alguna manera. Y lo último que digo, hasta ahora Televisa tiene 40% de las acciones. Falta ver todos los accionistas que no se han pronunciado y que no conocen qué está pasando en este nombre. Algo tendrá que decir, porque no hay que olvidar que en el caso Televisa, en el caso FIFA Gate, Televisa aparece como co-conspirador. Eso es una palabra muy importante en los juicios en Estados Unidos. En este caso, podría tener la misma figura. Hay que esperar. No, hay que esperar, porque los casos estadounidenses, lo decía Samuel, el doctor Samuel, son muy lentos. FIFA Gate empezó en 2016 y hoy día es un caso criminal. Apenas, 2025. El caso de Eduardo Fernández puede tardar 3, 4, 5 años en la SEC. Y todos esos casos que hay y que están pegando al 11% de las acciones de Televisa hoy. Lo que hay que ver es que todo esto, las dimensiones de lo que tiene, tanto las consecuencias legales para Televisa todavía no se han visto, como las dimensiones del poder que ejerció, y de ahí que el silencio del Estado mexicano no puede tardar demasiado, porque, aun y cuando pueda ser estratégico o no, porque se convertiría también en cómplice. Y entonces las acciones corruptoras podrían también tener injerencia en los casos estadounidenses. Con eso quería decir lo de Televisa Leaks, Carmen. Gracias, Maridalia, con este análisis y dejas varios puntos muy relevantes al respecto y seguiremos hablando, Anabel, Maridalia, de todo esto, por supuesto. Hay otros temas y el tiempo se nos agota lamentablemente porque hay muchísimos asuntos. Proponen ambas, y con razón, detenerse en Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. A ver, aquí se abre una ventana. Ya en su momento Anabel había planteado el tema de Ovidio en los términos que estamos viendo ahora. Estamos viendo efectivamente lo que habías adelantado, Anabel Hernández, sobre Ovidio, que está perfilándose ya para declararse culpable. A ver, ¿qué viene, Anabel, y qué está sucediendo?
Bueno, Carmen, a partir de que, al menos esa es la información que tengo, a partir de que Ovidio es extraditado a Estados Unidos, desde un principio estuvo abierto a cooperar con el gobierno, con el Departamento de Justicia. Y es por eso que finalmente se hace este acuerdo con Joaquín Guzmán López, su hermano directo, comparten el mismo padre, la misma madre, para hacer pues esta operación de pues tomar y llevar a Mayo Zambada contra su voluntad, entregarlo a Estados Unidos y entregarse él mismo en ese mismo instante. Eso ya era un plan hecho, calculado entre los hermanos. Una de las instituciones más importantes del gobierno de Estados Unidos que participó en eso, y lo comenté desde un principio cuando fue detenido el Mayo Zambada, fue el FBI. Pero bueno, justamente ya todos estos acercamientos, aperturas, información, compartir información, probar que él sí quería colaborar, y qué mayor prueba de que su hermano se entregara y llevara al Mayo Zambada dando un golpe realmente, diría yo, prácticamente mortal para el cártel de Sinaloa. Es ahí cuando empieza realmente esta historia. Cuando llega Joaquín a Estados Unidos, pues ambos hermanos comienzan todavía mucho más abiertamente a colaborar, en el sentido de, para que la Fiscalía del Distrito Norte de Chicago esté abierta, así hacemos un acuerdo, pero ¿qué tantos beneficios te puedo dar en ese acuerdo de culpabilidad? Ovidio tuvo que ya haber soltado información que fuera creíble, que el gobierno haya podido, el Departamento de Justicia haya podido ya verificar de uno u otro modo, y es así como finalmente se anuncia ya de manera oficial, formal, sí, ya vamos a firmar este acuerdo de culpabilidad. Se supone que lo entregarán 3 días antes del 9 de junio. Esperemos que este acuerdo de culpabilidad sea público, pero sabemos, los periodistas que hemos leído y tenido acceso a estas historias de cómo se hacen estos acuerdos de culpabilidad, sin duda alguna, la principal obligación que tendrá Ovidio será estar dando más información e incluso testificando contra capos o en juicios relacionados con lo que a él le consta. Estamos hablando realmente, Carmen, de una cosa que puede cambiar en mucho la dinámica de las complicidades entre el poder político, poder empresarial con el cártel de Sinaloa, del que al menos Ovidio ha sido testigo directo, pues al menos dijéramos en los últimos 10 años, que es cuando él ha estado mucho más activo, mucho en un rango de jefe del cártel de Sinaloa a través de los Chapitos. Entonces estamos hablando realmente de revelaciones muy importantes para anticipar un poco, evidentemente, el caso de cómo llegó Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, patrocinada justamente por Ovidio, Joaquín, Iván y Alfredo Guzmán, los hijos del Chapo, como parte del grupo Los Chapitos. Sé que vas corriendo, Anabel Hernández. Le pedimos a Maridalia que nos dé su punto de vista sobre el tema de Ovidio, y entramos en la recta final de esta parte, y además tienes otro asunto que comentar, pero vamos contigo, ¿te parece? Muy rápido, solo creo, además de lo que dice Anabel, que sí es muy cierto, que es solo así en esas condiciones podría darse una negociación. Creo que también el panorama y el mapa que se está viendo entre la guerra entre los dos grupos criminales, entre los que apoyan a los Mayos y los que apoyan a los Chapos, creo que también la definición pasa en este momento, y que se haga pública, que es muy importante. No son cosas que se hagan normalmente y fácilmente y rápidamente públicas. Está sumando por parte de Estados Unidos a la estrategia que tienen contra el grupo de Joaquín Guzmán Loera, y porque consideran que son los principales, junto con Cártel Jalisco Nueva Generación, traficantes de fentanilo. Entonces, esto dar a conocer es mermar la fuerza que tiene los grupos de Joaquín Guzmán Loera en México y la guerra que llevan contra sus adversarios. Entramos en la parte final. Anabel, ¿qué nos ibas a contar? Adelante con esta parte. Bueno, Carmen, justamente hablando de desinformación, de campañas de mentiras, de ocultar los hechos, ¿no? Como el caso de Televisa Leaks, pues lo que he descubierto es que el gobierno de México, pues también
recurre a estas prácticas para tratar de inflar los supuestos éxitos en los decomisos. Lo que he podido documentar fehacientemente, tuve acceso al expediente. El 11 de abril pasado, el secretario Omar García Harfuch anuncia como un gran golpe a la delincuencia el decomiso de 250 litros de heroína, lo cual significaría millones de dosis, ¿no? En el mercado estadounidense, supuestamente ocurrido en Durango. Y lo señaló como un gran éxito. Hubo incluso comunicados de prensa, etcétera, etcétera. El propio secretario lo anuncia en su cuenta de redes sociales. Medios de comunicación retoman esto como otro de los grandes éxitos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que he podido descubrir es que es un falso positivo, tanto de droga como detenido. En realidad, lo que había en ese transporte, en ese camión que detiene en una carretera de Durango, era realmente únicamente hidrocarburo. Y es increíble que hasta la fecha ni el secretario ni Gers Manero, porque Gers Manero es la Fiscalía General de la República, la encargada, la que realmente hace el operativo del falso decomiso, hasta este momento no han corregido la información. Y creo que, y con eso cierro brevemente, abre, Carmen, una puerta de si mienten en un decomiso así, es casi imposible descubrirlo realmente, porque uno como ciudadano escucha las cifras alegres y dice uno, bueno, pues será así, el gobierno lo está diciendo, un secretario de Estado lo está diciendo. Si ese caso emblemático, estamos hablando de los principales decomisos hechos durante este año por el gobierno, si es falso, ¿qué otros falsos positivos habrá en otros decomisos y en otras detenciones? Lo dejamos ahí, Anabel. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para ti. Anabel, buen vuelo que tienes ya próximamente para tomar. Y bueno, pues gracias por estar aquí esta mañana. Y nos despedimos, Maridalia Gómez, con un tema que tú tienes y que has dado seguimiento, que tiene que ver con el agua, ni Así más es. ni menos. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo con el tema del agua? Bueno, además de que se ha convertido en una riqueza importantísima para los grupos criminales, ya le podríamos decir guachicoleros del agua, tenemos el último, y esto es un dato que lo mencionábamos ya hace unos días en exclusiva para ti, y esto también es en exclusiva. El acuerdo que se firmó y que anunció la presidenta con Estados Unidos para entregar el agua, resulta que son, el acuerdo es de lo que conseguimos les prometieron a los agricultores de Tamaulipas que pudieran conceder y dar parte del agua para poder cumplir con lo que le pedía a Estados Unidos. Así lo hicieron. Son 200,000 agricultores los que van a ser afectados por esto. ¿Por qué? Porque se le van a cambio de qué, de tener obras de tecnificación para que tengan acceso al agua. ¿Cuáles son el volumen que se cedió? 100 millones de metros cúbicos de agua. Y que se les va a regresar con las obras que se les da. El problema es que el cultivo que para el próximo año, si no se lleva a cabo y no se cumplen los acuerdos, el cultivo que más se va a ver afectado en Tamaulipas se va a ver el sorgo, pero va a haber sequía grave para los cultivos en Tamaulipas por esta concesión. Si no se llevan a cabo los acuerdos que hizo la presidenta o que hicieron en nombre de la presidenta con los agricultores. Si de otra manera no se hubiera podido pagar ese monto de agua. Qué fuerte. Gracias por la información, pues reveladora de lo que está ocurriendo con ese complejo tema y del cual seguiremos hablando. Maridalia, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, Carmen, gracias. Gracias y muy buenos días. Bueno, déjeme hacer un alto en el camino. Tenemos muchas cosas esta mañana, además de lo que ya vimos de Anabel y de Maridalia. Y déjeme detener en este tema que mencionó Anabel Hernández sobre, pues ella misma como víctima de actuaciones desde Televisa Leaks, como una de las periodistas que junto con otros hemos sido pues objetivos para dañar a partir de la fabricación de cosas y de la invención y difusión masiva de campañas pues de desprestigio que ahora sabemos procedieron de este lugar llamado Palomar, según la investigación periodística a la que hemos tenido acceso con los 5 terabytes y de la cual hemos estado hablando en estos días. Sobre lo que Anabel Hernández mencionó y donde ella sale referida, dejamos aquí correr este reportaje que se llama Televisa Leaks deja al descubierto red de bots y mentiras. Adelante, aquí parte de la historia.
Televisa Leaks deja al descubierto red de bots y mentiras. La investigación Televisa Leaks revela la existencia de una red de bots, incubadoras digitales, páginas, grupos y sitios web que intentan incidir en el debate público mediante la promoción de temas, pero también generando noticias falsas y ataques abiertos, favoreciendo a quien pague por estos servicios. Una filtración de más de 5 terabytes deja al descubierto la operación del equipo de comunicación estratégica de Televisa, conocido como Palomar, y el uso que hacen de los servicios de Metrics to Index, una compañía dedicada a crear campañas de desprestigio y a viralizar en Internet. En octubre de 2018, uno de los socios fundadores de Metrics, Juan Manuel Torres, envió a un chat de trabajo un documento que incluye el estatus de comunidades de la compañía. Este informa sobre una estructura de 500 cuentas humanizadas y 300 incubadoras que en total suman 4.7 millones de seguidores. En Facebook tenían 2.4 millones de seguidores a través de páginas como Conspiración, Monitor Nacional, Echando Chisme, y algunas se enmascaran como medios digitales o portales de divulgación, mientras que otros comparten memes y alteran con propaganda. En el caso de Televisa, todo nace de un War Room encabezado por Javier Tejado Dondé, quien elige los mensajes a comunicar o los objetivos que deben ser atacados. Su equipo, conocido como Palomar, diseñaba notas falsas, videos, posts en redes sociales e incluso memes que luego se difundían en cuentas impulsadas por bots o publicidad. Aristegui Noticias realizó un mapeo de las cuentas y redes que opera Metrics to Index, partiendo de la filtración masiva de Televisa Leaks y de los datos de transparencia de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads. En esa red fueron halladas campañas de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Alejandro Gertz Manero, Norma Piña, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Andrea Chávez, Alejandro Armenta, Laida Sansores, Ricardo Salinas Pliego, Luisa Cantú, Anabel Hernández y Carmen Aristegui, entre otros objetivos más. A su vez, han favorecido a personajes como Omar García Harfuch, Arturo Saldívar, Alfonso Durazo, Xóchitl Gálvez, Ignacio Mier, Ricardo Monreal, al igual que ejecutivos de Televisa como Bernardo Gómez y Javier Tejado Dondé. Un monitoreo a las páginas administradas por Metrics permite conocer a sus clientes u objetivos favoritos. Entre ellos, se encontró el ahora coordinador de política y gobierno de presidencia, Arturo Saldívar. En su momento, recibía mensajes positivos de las cuentas originales que controlaba Metrics. Por ejemplo, Conspiración y Monitor Nacional. De acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias, se pudo constatar que las cuentas provenían de Metrics y recibían pautas o publicidad pagada para llevar los contenidos a miles o millones de personas. Cabe recalcar que en 2019, año en que Saldívar llegó a la presidencia de la Suprema Corte, Metrics obtuvo un contrato por parte del máximo tribunal por un total de 47 millones de pesos. Otro personaje favorecido con campañas es Ricardo Monreal, justo cuando Metrics obtuvo contratos millonarios con el Senado de la República. A pesar de esto, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido blanco de ataques de la red operada por Metrics. Una de las páginas más grandes es Monitor Nacional, que tiene cientos de publicaciones políticas pagadas. A través de esta cuenta, se difundió la llamada Operación Desmintiendo a Norma Piña, orquestada por Televisa, según los archivos de esta investigación. A través de esta operación, viralizaron un video contra la ministra. El video fue publicado originalmente en Todos Somos Morena, otra página de Metrics, y viralizado en Facebook y X mediante otras cuentas que lo compartieron. Adicionalmente,
Monitor Nacional promovió, mediante pautas publicitarias, a personajes de Morena como Ignacio Mier, Julio Menchaca y Ricardo Monreal, aunque la revisión de este medio arroja que sistemáticamente atacaron propuestas del entonces presidente López Obrador, como la reforma eléctrica, el gas del bienestar, la compra de Deer Park, entre otras. A través de sus páginas, los operadores de Metrix pagaron pautas publicitarias en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por el caso de los hermanos Elman Arasi, que derivó en la entrega de un cheque al presidente Andrés Manuel López Obrador por 2,000 millones de pesos, cheque que fue presumido en la conferencia mañanera. Esto es solo una parte de la red que se tejía para, desde las sombras, manipular la opinión pública en Internet, que gracias a Televisa Leaks ha quedado al descubierto. Palomar y Metrix to Index, como hábiles titiriteros, movían los hilos de la información, creando narrativas a su antojo, ensalzando a sus aliados y hundiendo a sus detractores. Visita aristeguinoticias.com para descubrir todas las historias de esta investigación.